Hola, soy Luis Hernández. En este canal encontrarás todo lo relacionado con autos. No te pierdas el tema de hoy, sigue viendo este El motor video. de un coche, a pesar de su tamaño compacto, tiene alrededor de una docena de nodos y sistemas, que consisten, a su vez, en numerosos subconjuntos y piezas. Cada elemento tiene su propia finalidad, y todos juntos garantizan el funcionamiento estable del motor. Tomemos, por ejemplo, un hierro estampado, ligeramente parecido a la forma de un pato de hospital, el cárter del cigüeñal. ¿Qué sabe usted acerca de esta parte, cuáles son sus funciones, y si es tan importante para el funcionamiento de la unidad de motor? Vamos a tratar de considerar estas cuestiones en detalle. ¿Cómo debemos llamarlo ahora? El nombre, cárter del motor, se descifra como una pieza situada debajo de la parte inferior del cárter. ¿Y qué es un cárter? En ingeniería, es la parte del cuerpo que aloja un mecanismo. Aplicado al automóvil, es cárter del motor, embrague, su diseño depende de la disposición de la unidad de motor, las tradiciones técnicas y las capacidades tecnológicas de la empresa, y puede ser muy diverso. Los más comunes son los diseños estampados, fundidos y combinados. Veámoslos en detalle. Estampado: el material es chapa de acero con la dureza necesaria para que el cárter, al ser golpeado por un objeto duro, una piedra, un bordillo, un tocón de árbol que sobresalga del suelo, solo haga una hendidura pero no se agriete ni se parta. El cárter de aceite del motor tiene forma de recipiente alargado. En uno de sus lados suele haber un rebaje adicional, cuya finalidad es garantizar que el tubo de aspiración del cárter esté situado en el punto más bajo del cárter y quede sumergido en aceite. De lo contrario, si el vehículo se inclina durante la marcha, la entrada de aceite puede quedar al descubierto y perjudicar el suministro de aceite del motor. La parte superior de la pieza tiene un borde doblado a lo largo de todo el contorno, en el que se practican una serie de orificios para fijar el cárter de aceite al bloque de cilindros. Para el sellado durante el montaje, se utiliza una junta de configuración compleja, o se emplea sellador. En el punto más bajo del cárter se suelda un resalte con un orificio roscado para el tapón de vaciado. Estos últimos están disponibles con roscas cónicas, que no requieren sellado adicional, o con roscas cilíndricas finas y un resalte. Para la instalación de un anillo de sellado, el extremo interior suele estar provisto de una punta magnética para recoger y eliminar los lodos metálicos formados por la interacción de los pares de fricción de las piezas en contacto. Piezas de fundición de aleación de aluminio. En algunos modelos, el cárter de aceite del motor está hecho de aleaciones de aluminio-magnesio, por ejemplo, totalmente de metal. Furgoneta Mercedes-Benz Sprinter. A veces, el cárter de fundición desempeña el papel de pieza de alojamiento, es decir, algunos componentes del motor están fijados a él. Ventajas de las paletas de aleación ligera. La forma de caja con tabiques interiores adicionales confiere al cárter una mayor rigidez torsional en comparación con un cárter estampado. Esto aumenta la rigidez de todo el motor y, por tanto, su durabilidad. Gracias a la mayor conductividad térmica del aluminio, se mejora la disipación del calor y el aceite se refrigera con mayor eficacia, lo que prolonga su vida útil al tiempo que mantiene sus propiedades lubricantes. Las paredes más gruesas reducen el ruido del motor, lo que se traduce en un mayor confort interior y un menor impacto medioambiental. Los fabricantes de componentes de automoción producen análogos de aluminio para muchos modelos con una paleta de metal. Por lo tanto, los fans de tuning de coches pueden elegir una versión más cool de esta parte, todo depende de la cantidad de dinero. Atención, en caso de daños en la paleta de aleación ligera, es imposible enderezarla, y la soldadura de grietas requiere soldadura de argón. Bandeja combinada del cárter. A veces la parte inferior del motor tiene dos partes, un cárter fundido de aleaciones de aluminio y una bandeja de acero. Obviamente, se trata de una especie de compromiso. Cuando la altura del cárter es elevada, la versión estampada de la pieza es difícil de fabricar desde el punto de vista tecnológico. Se requiere embutición profunda, lo que implica el uso de prensas especiales caras y un aumento del número de pasos de estampación. Un momento positivo más, para el mantenimiento del motor, en particular, para el CMP, no es necesario desmontar todo el conjunto, sino solo la parte inferior metálica. Algunos exóticos. En los años 90, la fábrica de automóviles de Gork inició la producción de un motor diésel bajo licencia de la empresa austriaca Steyr, que se fabricó durante unos 10 años bajo el índice GAS 560. En aquellos años, el término soluciones innovadoras aún no se utilizaba, aunque, como tal, había muchas de ellas en esta unidad.
Incluso ahora es probable que no se encuentra. Dado que nuestro artículo trata de un detalle de los motores de automóvil como es el cárter de aceite del motor, le hablaremos de la estructura de esta unidad en el motor, que ha dado un salto hacia el futuro. Para empezar, en lugar del habitual bloque de cilindros y culata había un detalle, un monobloque, que se instalaba sobre soportes elásticos de caucho metal en el cárter de aceite del motor. El cárter estaba formado por dos piezas de aluminio unidas por tornillos. Así, la suspensión del monobloque era doble, el monobloque en la cesta y esta en la carrocería. Además, el monobloque estaba completamente en el depósito de aceite del cárter, y el hueco superior entre este y la cesta en todo. Su perímetro estaba cerrado por un collarín de goma de configuración rectangular. En este diseño no había cárter de aceite. Para acceder al cárter, era necesario desmontar el cárter, quitar las dos tapas de los soportes elásticos del monobloque, luego desatornillar los tornillos que unían las dos mitades laterales del cárter, y quitarlos. A continuación, se abría el acceso a las piezas del vástago del cilindro. Naturalmente, esto solo era posible después de desmontar el motor del coche. ¿Qué hacer en caso de accidente? El cárter del motor es una parte muy vulnerable del motor, y si, como resultado de una conducción descuidada, se perfora, entonces todo el aceite del sistema de lubricación se escapará. Para reducir este peligro, utilicé una protección adicional del cárter, que se denomina protección del cárter. ¿Qué hay que hacer si los bajos del motor están fuertemente asentados sobre un obstáculo mecánico? La máquina debe inmovilizarse con el freno de mano. Asegure las ruedas traseras para evitar que rueden utilizando cualquier medio a mano, tablas de desecho, ladrillos, etc. Retire el cable negativo de la batería para evitar el arranque accidental del motor. Suspenda el motor utilizando un polipasto de cadena fijado a la estructura de soporte del techo. Retire el escudo protector adicional del cárter. Retire las piezas que impidan retirar el cárter, viga central del motor, barra estabilizadora u otras. Desconectar el tubo de admisión del silenciador.